Pregunta 21. BA periódico puro es igual a 1,4 periódico. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que saber es cómo identificar esto. Creo que todos saben, ¿no? ¿Esto quién es? AB literal. AB en forma numérica sobre más BA en forma numérica sobre. Ahora, este número de aquí tiene dos formas de hacer. Escucha. 13 sobre El 1,4 tiene dos formas de interpretarse para la resolución de un problema. Puede ser 1 más 0,4, así, que sería 1 más 4 novenos, ¿cierto? Porque esto solo tiene una cifra, por eso solo hay un 9. Y la otra forma es la que dice Axel, ¿no? El número completo, escucha, el número completo, o sea 14, menos absolutamente toda su parte no periódica, porque esta es la parte ¿cómo? La parte periódica y la parte no periódica en este caso es solo el 1, y dividido entre el 9. Aquí solo interesa de la coma para la derecha. Como de la coma para la derecha todo es periódico, lo trabajo como si fuese periódico. Entonces acá yo tendría AB más BA es un clásico, 11 veces A más B sobre 99 es igual a 13 sobre 9. 11, 9, 99 se va, por lo tanto A más B ¿cuánto vale? 13. No se olviden de esta situación. Vamos a poner un ejemplo, observación. A ver, alguien que participe aquí. Tu Tamara. 2,0143. Así, ¿cómo sería? Quiero la operación, no quiero la respuesta, ¿ya? Siéntate. ¿Cómo sería, Tamara? ¿Cómo? No, niña. A ver, lo voy a hacer por última vez. Ya escucha. Se escribe todo el número, que sería el 20.143. Y le quitamos la parte no periódica. ¿Quién es la parte no periódica? 201. Y lo dividimos entre quién. Para hacer la división solo consideramos de la coma para la derecha. ¿Cuántas partes periódicas tiene? 2. Serían 2 nueves. Y los otros son formados por 0, ¿no? ¿Sí? Corta. Dice, al escribir la fracción 98 sobre 23 por 89, esto se puede poner de la siguiente forma. A más B sobre 23 más C sobre 89. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, si tú operas aquí, ¿qué es lo que vas a obtener? Si operamos aquí, claramente, como todos son enteros, es obvio, esta fracción ¿cómo es? ¿Menor o mayor a 1? Menor a 1, ¿cierto? Es una fracción decimal, es un decimal, no ni siquiera llega a 1. Entonces, ¿cómo debe ser A? Negativo, ¿ya? ¿Sí? Se va a notar que debe ser negativo, porque estas dos ¿cómo son? Positivas, porque en el dato te dice B debe estar entre 1 y 23, menor estricto, y C debe estar entre 1 y 89, estricto. Entonces estas son positivas. Si esto fuese positivo, tendría que ser superior a 1, así que necesariamente es negativo. Entonces lo que podríamos tener aquí sería, si operas 89 veces B más 23 veces C menos, voy a considerar ya como que el valor de A es negativo, ¿está bien? O sea, como que si no fuera A, si no fuese menos A, ¿ya? Menos 23 por 89 por A, eso debe ser igual a ¿quién? 98, ¿correcto? Como tienen el mismo denominador se queda ahí. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la multiplicidad. Vamos a utilizar la multiplicidad por 23, ¿sí? Multiplicidad por 23. ¿Qué residuo deja 98 cuando se divide entre 23? 23 por 4, 92. Así que el residuo va a ser 6. ¿Sí? Como 92 es un entero cercano a 89, ¿cuál va a ser el residuo de 89 cuando se divide por 23? Va a ser 3, pero negativo. El 23, esto ya es múltiplo de 23, este múltiplo de 23 más múltiplo de 23, ¿no? Entonces, hacemos esto rápido porque sabemos que B está en este rango, ¿sí? Entonces, ¿qué sería aquí? Si tú pasas allá esto, sería B
múltiplo de 23, sacando tercia ya, ¿no? Saco tercia, queda un solo b. Saco tercia, queda 2. B debe ser múltiplo de 23 menos. ¿Qué valor debe ser b entonces? Que encaje aquí. 21. B debe ser 21. ¿Está bien? Si ya tenemos el valor de b, es uno de los numeradores que tengo. ¿Cómo hallo el valor de c? Opero. ¿Sí? Si tú operas te va a quedar algo así. O sea, pasemos esto para allá y tendría yo 23 por 89 veces a menos 23c. ¿Sí? Estos dos los estoy pasando. Este lo dejo aquí. 89 por 21, resultado de 98. ¿Sí? Si tú operas esto te va a salir por acá lo tenía. Pero si no me equivoco, al sacar 23 va a quedar 89 veces a, si saco 23, ¿cierto? Se va este 23, se va este 23, menos c, y esto te va a dar 77. Es decir, este resultado va a ser 23 por 77. O sea, cuando le saque 23 va a quedar así. ¿Cuánto vale a de aquí inmediatamente? 1 y c vale 12. ¿Sí? Eso es inmediato, ¿ya? Ahora, recuerden que el a que estamos tomando aquí es distinto de este a. Digamos que aquí debe ser menos a, ¿no? ¿Está bien? Para que sea más correcto, ¿sí? Debe ser menos a. Lógicamente el a de la pregunta es valor negativo, ¿no? El a de la formulación. Y aquí la suma de numeradores, ¿cuánto sería? Sería b más c. ¿Cuánto es b más c? 12 más 21, 33. Y eso es la respuesta, ¿ya? 3, 2, 1. Dice, si la 10.000ª parte de x, la 10.000ª parte de x será x sobre 10.000 es igual a 1 sobre y, calcule la décima parte de la raíz de x por y. ¿Sí? La décima parte. Entonces, aquí me estarían dando que x por y, ¿cuánto vale? 10.000, ¿no? O 10 a la cuarta. Entonces, ¿cuánto valdría esto? 10 al cuadrado. Un décimo de la raíz de 10 a la cuarta. La raíz de 10 a la cuarta, 10 al cuadrado sobre 10, la respuesta será 10 a la 1 o 10. Correcto. Dice, hallar dos fracciones que tengan por numerador la unidad y por denominadores dos números naturales consecutivos tales que entre ellos se encuentren la fracción 5 sobre 39. Entonces, dos números cuyo numerador es 1 y cuyo denominador son números, ¿qué cosa? Consecutivos, ¿sí? Yo voy a poner n y n más 1, pero ya lo puse así, entonces tiene que considerar cuál es el más pequeño de los dos. El n más 1, porque la fracción que tiene más denominador es la más pequeña. Así que entre estos números se tiene que encontrar el 5 sobre 30. Entonces, cuando tengas ese planteo, lo que vas a hacer es trabajar por partes. 39 mayor que 5n, entonces n es menor que 8, ¿sí? Es menor que 8. O sea, en realidad va a ser 7, y pico, ¿no? Pero igual es, ¿no? Y por este lado, ¿qué va a pasar? 5 por n más 1 debe ser mayor que 39, así que n más 1 debe ser mayor que 7,8, ¿no? Ya 7,8, el exacto. O sea, n debe ser mayor que 6,8. ¿Qué número se encuentra entre 6,8 y 8? N vale 7. Entonces, las claves, la respuesta va a ser, ¿cuáles son estas dos fracciones? Un séptimo y un octavo. Ya, muchachos, dice, este número de aquí, 0,5252 y puntos suspensivos, se va a repartir proporcionalmente a estos dos números, 2 tercios y 3 medios. Eso es lo que dice el ejercicio. Y me piden hallar una de las partes. Entonces, en principio, cuando te hablen así y veas un número que se repite con puntos suspensivos, ¿qué significa que es este número? Que es 25 periódico puro. Es 52 periódico puro. ¿Está bien? Se supone que lo que se va a repetir son lo que ya se está repitiendo. Y ahora, si se va a repartir proporcionalmente estos dos números, no es necesario que sean enteros. Simplemente yo digo 2 tercios de K y 3 medios de K. Esos van a ser las partes. Así que la suma de las partes debe dar ¿quién? El total, ¿no? Entonces 2 tercios de K más 3 medios de K debe ser igual a 0,52, es decir, 52 sobre 99.
9. Esto es 13 veces K sobre 6 igual 52 sobre 99. Sacamos terciava 1, terciava 4, tercia 2, tercia 33 y yo tengo que K es 8 sobre 33. Entonces, ¿las partes cuáles serían? 2 tercios de esto, ¿cuánto sería? 16 sobre 90. Y 3 medios de esto sería 4 sobre 11. Ya simplificando, ¿no? Porque no siempre vas a encontrar la clave. Entonces la clave va a ser la D, porque esta clave sí se encuentra y está. Este de aquí no. Titi. Ya dice, escucha, aquí es un poco complicado. Mira, dice, este número A sobre B es igual a 2,52, No es ni periódico final, ni periódico antes, nada, simplemente es fijo. ¿Qué más? Calcule la suma de cifras de A más las cifras de B. Entonces, mira, este número, si bien es cierto, tiene un cierto patrón, si te das cuenta, ¿no? 25, 25, 25, 25. Entonces, Ya. ya, entonces este patrón es el que vamos a trabajar para poder simplificarlo. Entonces lo que hacemos primero es decir, como este número es un poquito complicado, lo que voy a hacer es sacarle el 2 de aquí, retroceder la comilla, entonces sería 10 por 0,25, 25, 25, 25, 4 veces, ¿no? Sí. Eso sería 25, 25, 25, 25 sobre 1 con cuántos ceros, 8 ceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo sacarle estos números? 25A. ¿Sí? Si yo le saco 25A, acá me va a quedar 10 por... Si le saco 25A, simplemente tengo que buscar primero el 100, ¿no? 25A de 100, 4 y quedan 6. 6 ceros, ¿cierto? 4 millones. Y acá arriba, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Está bien? ¿Sí? Porque cada bloque de 25, cuando le saque 25A, ¿en qué se va a transformar? En 0, 1, en 0, 1, en 0, 1 y en 0, 1. Por eso ese número sale eso, cuando le saque la 25A, ¿ya? Es una técnica. Entonces este 0 se cancela aquí. Y el número que me queda es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5 y solo 5, perdón, ¿no? Porque ya tiene un 0. Entonces, esto es A sobre B. Si te das cuenta, como A y B son coprimos, P, o no comparten ningún factor en común, necesariamente A es este de aquí y B es este de aquí. Porque estos dos no tienen ningún factor en común. ¿Cómo te das cuenta? No tiene 2. El 4 millones solo tiene ¿qué factores? 2 y 5, ¿sí? Porque 2 a la, no sé, 2 a la 10, 2 a la 8 creo, perdón, 2 a la 7 por 5 a la 5, ¿sí? O sea, solo tiene factores 2 y 5. ¿El de arriba tiene 2? No, ¿tiene 5? Eso significa que ya son coprimos o pesi. Por lo tanto, A es el de arriba y B es el de abajo. La suma de cifras de A, ¿cuánto vale? 4, y las de B 4 también, ¿no? O sea, la suma total 8. Esa es la respuesta, ¿ya? Va. Ya, la pregunta 27 dice lo siguiente. Si tienen dos números consecutivos cuya suma es igual a un cuarto del primero más los 5 tercios del segundo. Escucha. Una fracción del primero más otra fracción del segundo debe dar lo mismo. Entonces acá lo que tienes que razonar es lo siguiente, ¿ya? Se supone que si yo voy a coger una fracción menor del primer sumando, no importa si sean consecutivos o no, la otra fracción, ¿cómo debe ser? Mayor que 1, para compensar, ¿está bien? Entonces, cuando tú lo pasas a restar, si yo aquí tengo la cuarta parte del primero, ¿cuánto me va a quedar cuando lo reste? Las 3/4 partes del primero. Aquí yo tengo 5 tercios del segundo. Cuando le quite el segundo, me van a quedar los 2 tercios del segundo. ¿Está bien? Y ahí recién operas. No es que vas a operar ahí de frente. ¿Está bien? Primero piensas. Sería 9 veces n igual 8 veces n más 8. ¿Cuánto vale n? Igual a 8. Lo que te piden es, calcula el consecutivo de la suma de los números. La suma de los números es 8 más 9. ¿Cuánto es? 17. El consecutivo o el siguiente sería el 10 y eso sería la respuesta. Ahora, en la siguiente pregunta, ojo, la siguiente pregunta tiene una técnica interesante. Mira acá, dice 0,32 periódico puro en el 2, restado de 0,2 periódico puro. Entonces, ¿quién es 0,32? 0,3 y ¿cuántos 2? Infinitos. Le voy a restar 0,2 periódico puro, es decir, le voy a restar 0,2.
2 infi. ¿Qué me va a dar? 0,1, ¿ya? Ojo con esta recta de fracciones, ¿ya? Ojo, esto viene recontra seguido. ¿Y qué es lo que hacen los alumnos? Van a restar y transformar. Ahora vas a ver cómo sale esto de inmediato. Entonces, en la fracción que yo tengo la siguiente suma. X, en el numerador está así. 0,2, 0,3, hasta 0,7. Este es el numerador. Esta suma es inmediata, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos términos son? 6 términos en progresión aritmética. Entonces sería el primero más el último. 2 más 7 sobre 2 por 6. Pero novenos. ¿Está bien? ¿Sí? Porque la razón es un noveno. ¿Sí? La razón es un noveno. Entonces el primero es 2 novenos más 7 novenos sobre 2 por el número de términos que es 6. Y el denominador. ¿Quién es el denominador? 0,32, 0,43. Si te das cuenta, este igual a este igual a este. Hasta 0,87. ¿Cuántos términos hay abajo también? 6 términos, pues, ¿no? 2, 2, 3, 3, 7, 7, la misma cantidad. Pero la única diferencia entre el de abajo y el de arriba es que en cada término, ¿cuánto incrementa? En 0,1, ¿cierto? O sea, es este mismo número. Vamos a calcular cuánto es este número, ¿ya? 2 más 7, 9. 9 con 9 se va. 6 entre 2, 3. Entonces, el de abajo también es 3. ¿Pero sumado con quién? Con 0,1, con 0,1, con 0,1, 6 veces. Es decir, con 0, sería 3 sobre 3,6. Si sacamos división sería 10 doceavos, o sea 5 sextos. ¿Está bien? Si te das cuenta, en las claves no hay 5 sextos, pero está este número, 0,83 periódico puro, que es 83 menos 8 sobre no, y también esto es 5 sextos. Entonces la clave vendría a ser el, no siempre vas a encontrar la clave que es al final de simplificar, ¿ya? ¿Sí? Primero piensa. Dice A y B son dos números naturales. Hallar la suma de todos los valores posibles ya, de modo que este es con la más de primer año todavía. A novenos más B quintos es igual a 3,0666 periódico puro. Es decir, 3,06 así. Entonces, observa la característica. Primero, A y B son dos números naturales. ¿Esto qué te va a generar? El único decimal ahí que te va a generar periódico puro, ¿quién es? El A novenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el B va a generar el periódico exacto, ¿no? Porque está dividido entre 5. Si tú divides entre 5, siempre terminan los decimales. Un quinto es 0,2, 2 quintos es 0,4, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo puedas hacer mejor, lo que te conviene, o creo yo al menos, lo que te conviene es que no aparezca este 0 de aquí. Entonces, ¿cómo eliminamos ese 0? ¿Cómo corremos la coma decimal nomás? Por 10. Por 10. Esto sería 10 veces A novenos más 2 veces B es igual a 30,6. ¿Esto qué es? Esto es un entero positivo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién te va a determinar el 6 periódico puro? 10A sobre 9. Para eso, el residuo de 10A, cuando se divide entre 9, ¿cuánto debe ser? 6. Entonces, 10A debe ser múltiplo de 9 más 6. Como estamos tomando multiplicidad por 9, ¿cuánto es el residuo de 10? A es múltiplo de 9 más 6. ¿Cuáles son sus opciones? 6, 15, 24, 33, 42. Pero 33 en adelante no funciona. ¿Por qué? Porque hay una limitación. En principio está que este número de aquí, 10 a novenos, no puede exceder a 30, ¿sí? No lo puede pasar porque son positivos ambos. Se lo voy a poner aquí. 10 a novenos debe ser menor que 30. Sacando 10, A es menor que 20. Entonces sí van a cumplir él y él. Estos están descartados. La suma de los valores son 40. Ahora, por si acaso, lo que tienes que hacer es reemplazar. Por si acaso, pruebas el valor de A, calculas. Pruebas el valor de B, calculas. Sí, porque este número es sencillo, ¿no? 30 más 6 novenos. No es sencillo. Ya. La suma de los tres es 45. Ahora, en la pregunta 30 tenemos lo siguiente. En la pregunta 30 tenemos esta operación primero. 1,1 más raíz de algo a la 3 medios por 1,1
menos raíz de algo a la 3 medios. Nosotros sabemos por álgebra que si multiplicamos dos números que están elevados a la misma exponente, ¿qué pasa? El exponente los absorbe, ¿sí o no? Ahora, justo este es una suma y esto es una de los mismos términos. Entonces, ¿qué se genera ahí? Diferencia de cuadrado. Sería el primero, que es 1,1 al cuadrado, menos el segundo, que es la raíz de 0,21. Me faltó escribir el 0,21, pero lo hice al cuadrado. ¿Está bien? 1,1 al cuadrado es como 11 al cuadrado, ¿no? 121, pero le corro 2 comas, ¿no? Uno por cada... Menos 0,21, ¿qué me va a dar? 1,42. Estamos restando. 1. 1 a la 3 medios solo va a ser 1. Ese es en la parte del numerador, porque dice P es igual a 2 veces esta cantidad, es decir, 2 veces 1 sobre 3,9 periódico puro. ¿Cuánto es 9 periódico puro? 33 novenos. 9 periódico puro, observación. 9 periódico puro es igual a 0,9. Entonces, ¿esto de aquí cuánto es? 2 sobre 4, ¿sí? Porque esto es 3 más 0,9, o sea, 3 más 1, 4. Y esto va a dar un medio, y un medio sí está en las respuestas. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 31 tenemos una pregunta, un caso especial. Ahorita tengo tu pregunta, ¿ya? Dice, encontrar el número racional entre 2 treceavos y 41 sobre 52. Ahora, obviamente el 41 es mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto es 2 treceavos? Si multiplicas por 4 arriba y por 4 abajo, 8,62. entonces lógicamente este más amplio. Hay un número aquí x, tal que pasa que, ¿qué ocurre? La distancia de x al primero de ellos es el doble de la distancia al otro. ¿Esto vale? 2k y esto vale k. La distancia de este número aquí es el doble de este número aquí. Entonces lo que ustedes pensarían hacer, ¿qué sería? Calcular 3k por medio de la resta y luego sumarle el doble a él, ¿cierto? Esa sería una alternativa y un método más directo. ¿Cuál es? ¿Cómo que el método del trapecio? Cuando tú tienes la proporción, vas a multiplicar en aspas este número por él, más este número por él, sobre la suma de todo esto. X va a ser 41 sobre 52 por 2, más 2 sobre 13, por 1 sobre 2 más 1. O sea, esto va a dar 41 sobre 26, estoy simplificando mitad, más, en vez de 2 sobre 13, para homogeneizar pongo 4 sobre 20, lo divido entre 3. Esto sería 45 sobre 26 por 3, es decir, 15 sobre 20, y esa respuesta es términos de una fracción ordinaria reducida a su más simple expresión. ¿Sí? O sea, este término, n sobre d. Reducido a su más simple expresión significa que estos son irreducibles o coprimos o pesi. Coprimos o pesi, ¿está bien? ¿Qué más dice? Se le suma el cuádruple del denominador, es decir, al numerador y al denominador se le suma el cuádruple del denominador. Entonces resulta, y al resultado se le resta la fracción, resulta la misma fracción. Entonces si a este resultado se le resta la fracción, resulta la misma fracción. ¿Está bien? Por eso, si a los dos términos de una fracción, al numerador y al denominador, se le adiciona el cuádruple del denominador y a este resultado se le resta la misma fracción, resulta la misma fracción. Entonces, si operamos ahí tendríamos, se puede simplificar d, va a quedar así, n más 4d sobre 5 sería igual a 2 veces n. ¿Bien? Entonces, si seguimos operando, tendríamos 2n sobre d, se va n más 4d igual 10 veces n. 4d igual 9 veces n. ¿Ve? Eso significa que el numerador, ¿como cuánto es? El numerador es 4k y el denominador es 9k. O sea, la fracción era
4 novenos. De hecho, n va a tener que ser 4 y el otro va a tener que ser 9. ¿Por qué? Porque dice que ya está reducido a la máxima expresión. Es decir, no comparten ningún factor. Tiene que ser 4 novenos. Y esa va a ser la respuesta, ¿ya? La pregunta 33 dice lo siguiente. Considere las fracciones ordinarias equivalentes a este número. 1,0416, periódico puro. Dice equivalentes a esta, ¿no? Entonces primero hay que reducir esta de aquí. ¿Quién es esta? 10.416 menos 1041 sobre un 9 acompañado con 3 ceros, ¿no? Entonces, ¿esa resta qué número da? 5, 11 menos 4, 7. 5, 7, 3 y 9. 9.375 sobre 9.000. Si yo le saco la tercia, porque tiene tercia, ¿no? 10, 15, 3, sería 3.125 sobre 3. 3.125 es 5 a la cuánto? 5 a la... Es 3 por 10 al cubo. 5 a la cuánto es 3.125. 5 a la cuarta es 625. 5 a la quinta es 3.125. No se olviden, ¿ya? Saco 5 al cubo y me quedaría 25 sobre... Aquí me va a quedar un 8 por 3 sobre 20. 25 sobre 24 es este de aquí. ¿Ya? Se pudo haber hecho de otra manera, inclusive, obtener este resultado de una forma más sencilla. Pero esta está bien, dice. Hay una fracción equivalente tal que la suma de los términos sea múltiplo de 42 y esté comprendido. Entonces, una fracción equivalente a esta, ¿quién sería? 25k sobre 24k, ¿cierto? La suma de los términos, numerador más denominador, sería... Pero dice que debe ser múltiplo de 42. K debe ser 42. Esto debe ser múltiplo de 42. Como esto ya tiene 7, K debe ser múltiplo de 6. ¿Está bien? Pero aparte debe encontrarse entre 250 y 600. De ahí que el único valor de K va a ser 6, ¿sí? Porque el 12 va a ser que se pase 42 por 12. ¿O no? Ah, no, perdón, 49 por 12, ¿verdad? 49 por 12 no va a funcionar, 49 por 6 sí. ¿Qué te piden? Ahí el denominador. Si K vale, el denominador es 24K, ¿no? El denominador sería, claro, 24 por K, como K vale 6, sería 24 por 6, 140. Esa sería la respuesta. Ahora, como última pregunta de tipo, preguntas tipo 1, digamos, viene lo siguiente. Dice, ¿cuál es el menor número racional mayor? Son una fracción. En este caso es una fracción, ¿sí? Menor número racional mayor que 5 sobre 12. Mayor a 5 sobre 12. Pero ocurre algo particular, dice. Tal que al sumar n veces el denominador al numerador y n veces al numerador al denominador se obtiene como número 2. Entonces, este número o esta fracción que va a ser superior a 5 doceavos lo puedo empezar así. N sobre d. ¿Está bien? Pues, ¿qué dice lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Tal que al sumar n veces el denominador al numerador, n minúscula, es decir, n veces el denominador al numerador, ¿sí? Y sumarle n veces el numerador al denominador, se obtiene como nuevo resultado 2. ¿Está bien? Entonces, si tú operas, tendrías 2d más 2n por n es igual a n más n por d. Si pasamos a restar, tendría d por n menos 2 es igual a n por 2n menos 1. Si yo paso a dividir d, lo que obtendría es que las fracciones n sobre d son equivalentes a este tipo. n menos 2 sobre 2n menos 1. ¿Está bien? Todas las fracciones son de ese tipo. Ahora, hay muchas propiedades aritméticas con respecto a las fracciones. No las voy a mencionar, pero lo primero que habría que hacer es que esto de aquí debe superar ¿a quiénes? A 5 doceavos. Y el menor n es el que va a cumplir. Eso tiene una explicación, por si acaso. Porque no necesariamente, si yo le doy, o sea, no es que no necesariamente, se demuestra que si tú vas haciendo crecer al n, las fracciones también van creciendo.
¿Está bien? Como me piden la mínima fracción, yo tengo que encontrar el menor n. Entonces, si nosotros resolvemos eso, tendríamos, esto debe ser mayor a 5 doceavos. Si operas, tendrías 10n menos 5, debe ser menor a 12n menos 24. 2n debe ser mayor a 10. Entonces, ¿cuánto es el n mínimo? 10. ¿Está bien? ¿Y qué me piden? ¿Cuál es el menor? La menor fracción es 8 sobre, como n vale 10, 8 sobre 10 y 9. Esa es la menor fracción. ¿Está bien? Ojo, como les digo, no necesariamente, o más bien, se tiene que demostrar que a medida que incrementas el n, estos números de aquí se hacen más grandes. Se puede demostrar, si no es nada complicado, pero en un problema, simplemente planteas la ecuación y buscas el menor n. n10 y la fracción sería 8 sobre 19. La respuesta es la n. ¿Está bien? No se olviden, la respuesta es esto de aquí. ¿Ya? 8 sobre 19. Este es el análisis y listo. Pa. Bueno, ahora vamos a analizar lo que son las cifras periódicas y no periódicas de una fracción. ¿Ya? Cuando tú vas que no haces una división, por ejemplo, si yo divido 1 sobre 4, ¿qué obtengo? 0,25. ¿Ya? Si tú te das cuenta que no hay una repetición infinita, ¿está bien? En cambio, cuando tú divides 1 sobre 6, por ejemplo, obtienes 0,1666 y en la calculadora no se va a cansar de aparecer los 6. ¿Sí? Eso significa que el 6 se va a repetir indefinidamente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo tú puedes determinar cuándo va a ocurrir un suceso como este y cuándo va a ocurrir un suceso como este? Por ejemplo, si yo divido 1 sobre 10, ¿qué da? 0,1. Es fácil dividir sobre potencias de 10, ¿cierto? Simplemente hay que correr la coma decimal. Ahora, si yo te pidiese, por ejemplo, 1 sobre 40, ¿cuánto sería? 0,4. ¿Ah? 0,0. ¿Cuál es la técnica? La técnica es convertir el denominador en múltiplo de 100. ¿Cuánto le falta? ¿Cuál es el menor número por el que hay que multiplicar abajo para que me dé un múltiplo de 10? Bueno, de una potencia de 10. 4 es 2 al cuadrado, ¿sí o no? Para que sea una potencia de 10 tiene que haber tanto exponente 2 como exponente 5. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos? Por 5 al cuadrado, arriba y abajo. Entonces yo tendría 25 sobre 25 por 4, 10 al cuadrado, 100, con este 10 es 1000. O sea, ¿cuánto da? 0,025. Entonces la idea, cuando abajo veas puras potencias de 10 o de 100, ¿cuál es? ¿Cuál es? Convertir el denominador en una potencia de 10. Por ejemplo, miren el siguiente ejemplo. 1 sobre 2 a la cuarta por 5 a la quinta. Yo te puedo decir exactamente cuánto es ese decimal. La técnica, ¿cuál es? El denominador trata de convertirlo en una potencia de 10. Para que sea una potencia de 10, el exponente del 5 y el exponente del 2, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, ¿por cuánto multiplico? Por 2 a la 1 y por 2 a la 1. ¿No? Arriba sigue siendo 2 a la 1 y abajo 2 a la 1 por 2 a la cuarta 2 a la 5 por 5 a la 5. 2 a la 5 por 5 a la 5 es 10 a las... y dividir entre una potencia de 10 es sencillo, ¿no? 0,00002. ¿Sí? 5 decimales, porque estos números los define él. Y de ahí viene la técnica. Tú puedes saber cuántos decimales no periódicos te va a dar cualquier fracción. ¿De quién va a depender? De los exponentes del 2 y 5. En realidad, solo va a depender de uno de ellos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la siguiente división. Mira, observa, yo tengo 1 sobre, vamos a colocar este 6 de nuevo, ¿ya? ¿Sí? 6 por 5 al cubo. Este número o esta fracción en el denominador tiene potencias de 2 y 5 únicamente. No, tiene también al factor 3. Todo lo que no sea factor 2 y 5, ¿qué es lo que va a generar? Porque esto es 2 por 3, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a generar? Una periodicidad infinita. Va a generar un periodo, digamos. Mira, un séptimo. Aquí en el denominador, si te das cuenta, hay un factor especial, el 7. El 7 no es ni 2 ni 5. Y
Y mira lo que genera, 0,142857, 142857, 14. ¿Cuánto es el periodo? Este es el periodo, ¿cierto? 142857 tiene 6 cifras. Si tú divides 6 sobre 11, te va a salir 0,545454. ¿Cuánto tiene el periodo? 2 cifras, esto es así, 0,54 así, el de aquí es así, 0,142857 así. ¿Está bien? Entonces, aquí observamos los números que no son ni 2 ni 5 que generan decimales infinitos y periódicos. ¿Está bien? Pero no necesariamente porque el factor crezca, porque el número crezca, la cantidad de periodo va a aumentar. Fíjate, un séptimo, ¿cuánto genera? Es un periodo de 6, ¿cierto? Y un onceavo, 6 onceavos, un periodo de 2. Eso todo obedece a un montón de reglas. Si tú divides 3 sobre 22, por ejemplo, va a dar lo siguiente. 0,1363636. Este es un periódico mixto, ¿cierto? Porque posee una parte no periódica, que es el 1, y posee una parte periódica, que es el 30. Esto sería 0,136 con sombrero en el 36. Entonces, observa que aparece este decimal que es no periódico. Y también la fracción que contiene 2 por 11. ¿Sí? 2 por 11. Entonces, observa que aparece el 2 del que estábamos hablando antes. Y aparece justo un decimal no periódico. Aquí también en el 1/6. Esto es 0,16 con sombrero. Aparece un decimal periódico, que tal vez provenga de este 3. Y también aparece un decimal no periódico. Y justo había un 2. Y eso es sencillo de demostrar. Vamos a ver por qué, ¿ya? Observa aquí. Nosotros teníamos ese número, ¿sí o no? 0,16666, que es un sexto. Y ahora analicemos este de aquí. El mismo sexto, pero por 5 al cubo abajo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Es completar, ¿sí o no? Esto es 1 sobre 2 por 3 por 5 al cubo. ¿Por cuánto multiplicamos arriba y abajo? Por 2 al cuadrado arriba y por 2 al cuadrado abajo. Con lo que generaríamos 2 al cuadrado sobre 10 al cubo por 3. ¿Está bien? Entonces nuestro problema sería básicamente encontrar lo siguiente. 1 sobre 1000 se va a quedar ahí. 10 al cubo es 1000. Y luego 4 sobre 3. ¿Está bien? ¿Sí? El 4 sobre 3 tiene una forma fija. ¿Cómo es el 4 sobre 3? 1,333, etc., ¿no? ¿Está bien? Y luego al dividirlo sobre 1000, ¿qué va a pasar? Que la coma va a correr 3, o sea, 0,01333. O sea, 0,0013 periódicos. Si tú te das cuenta, justo aparecieron ¿cuántos decimales? 3. Digamos, no periódicos, 3. ¿Y de dónde proviene eso? De este 3. Y apareció un 3, ¿sí? Periódico puro. Y eso depende de los factores que no son ni 2 y 5. En este caso, ¿quién es? El 3, ¿ya? Todos estos decimales provienen ¿de quién? Del 7. Estos dos decimales del 11. Estos dos decimales del 20. No del 22, sino que solo del 11. ¿Ya? Lo periódico lo proveen los impares primos, que no son ni el 2 ni el 5. ¿Ya? O los primos que no son ni el 2 ni el 5. Y el 2 y el 5, ¿qué te generan? Decimales no periódicos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se generan los decimales periódicos puros. Si tú te das cuenta, o bueno, vamos a trabajar esto porque no es nada complicado. El 9, ¿quién es en su descomposición de primos? 3 al cuadrado. Como estas cifras siempre tienen 9, van a aparecer el 3 al cuadrado por lo menos. El 99, 3 al cuadrado por 11. solo la descomposición del canónico. El 999, 3 al cuadrado por 111. 3 al cubo por 37. O 27 por 37. 9999, 3 al... 3 al cuadrado, 11 por 101. ¿Ya? Recuerda, cuando hay una cantidad par siempre va a aparecer el 11. ¿Por qué? Porque al hacer el criterio más menos, cada dos se van a ir anulando, ¿no? Entonces, cuando veas pares es porque va a aparecer el 11. En el 5 9, por ejemplo, no va a aparecer el 11, pero ¿quién va a aparecer?
3 al cuadrado por 41 por 271. ¿Sí? Los primos, como ustedes saben, no obedecen a ninguna regla. Pueden aparecer de la nada, así algunos, ¿no? Y el de 6, 3 al cuadrado por 7 por 11 por 13 y por 37. Ahora, yo no sé si tú te das cuenta, pero por ejemplo, si tú haces esto, por ejemplo, vamos a volver a hacer el 1/7, ¿ya? El 1/7, para que aprendas esta regla. Si yo hago el 1/7, yo sé que esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a generar? Un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto, un decimal no periódico. Un periódico puro. ¿Por qué? Porque en el denominador no hay factores. ¿Sí? Si hubiesen 2 y 5, y aparte, algo que no es 2 y 5, que sea primo, generaría un periódico mixto. Esto va a generar un periódico puro. ¿Está bien? Como es menor que 1, es un 0, ¿cierto? Ahora, esto va a ser A, B, C, D, X, digamos. Yo no sé cuántos van a ser. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es deducirlo. Observa, esto es A, B, C, X sobre puros 9, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Puros 9. La pregunta es ¿cuántos 9, sí o no? Vamos a suponer que yo digo que sean 3. Que sea ABC sobre 9, 9, 9. Igual 1 sobre 7. ¿Está bien? Entonces yo paso a multiplicar y tendría esto. 9, 9, 9 sería igual a 7 veces AB. Y lo único que tendría que hacer es dividir. Pero aparte de eso, tú puedes utilizar tu inteligencia y decir, este 7 tiene que estar contenido aquí, ¿sí? Necesariamente. ¿Sí? Debe ser un factor. El 7 es un factor de 9, 9, 9. ¿El 7 está acá? No, no está el 7, ¿sí? Por lo tanto, ese decimal no me pudo haber generado ¿cuántos? 3, ¿sí? No pudo haber hecho 3. ¿Pudo haber hecho 4? No, ¿por qué? Porque en el de 4 tampoco hay 7, 5. Entonces tú, ¿cuándo vas a parar? Cuando encuentres al factor primo en esa lista. ¿Dónde? ¿Cuándo? 6, ¿sí? Y eso se corrobora, mira. Tendríamos un séptimo. ¿Cuánto genera? Esto es hecho por la calculadora. ¿Sí? Lo dividí con calculadora. Entonces, un séptimo genera 6 decimales periódicos, es decir, que se repiten constantemente. Y esa es más o menos como la demostración, ¿no? Tú no puedes pensar que va a generar 6, va a generar 5, 4, o 7, 8. Lo que va a generar es 6. Incluso podrías pensar que va a generar 12. Pero lo que pasa es que contarías 2 veces este bloque, como si fuese uno solo, y luego 2 veces este bloque como si fuese uno solo. Pero no, solo se considera el bloque que se va repitiendo constantemente. Entonces, para saber cuántos decimales periódicos va a generar, ¿qué necesito yo? La tabla. Por ejemplo, si me preguntan, aquí vamos a poner ejemplos, 1 sobre 11, ¿cuántos decimales periódicos va a generar? Lo buscas en la tabla. ¿Está acá? 2. Va a generar 2 porque está aquí al inicio, ¿no? Tú lo buscas en el primer lugar donde aparece, ese es. ¿Cuánto va a generar? 2. Y se corrobora más o menos porque aquí dice 6 sobre 11, ¿no? 6 sobre 11 está generando 2. En realidad no va a generar lo mismo, ¿no? Pero es muy parecido. Esto sería 9 sobre 99, o sea, 0,09, 09, etcétera, etcétera. El bloque que se repite es así. Por ejemplo, si me hablan de 1 sobre 41, ¿cuántos decimales periódicos me va a generar? 5. Si tú usas tu calculadora te va a salir algo así. A, B, C, D, E con sombrero. ¿Ya? Ahora, todos los primos van a ir generando esos tipos de números, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago la siguiente división? Vamos a ponerlo por aquí, aunque sea un poco desordenado. 1 sobre 44.
¿Qué tipo de decimales va a generar? ¿Periódico puro, periódico mixto o no periódico? No periódico. Para que no sea periódico significa que la cantidad de decimales es finita. ¿Ya? Y obviamente eso no va a pasar. Tú tienes que analizar el denominador. ¿Cuánto es el denominador? Descomponiendo canónicamente 2 a la 2 por 11. por 11. ¿Correcto? ¿El 11 qué te genera? Periodo. ¿Por qué? Porque es un primo distinto de 2 y 5. ¿Está bien? Pues esto ya te genera decimales periódicos. ¿Y esto? No periódicos. Entonces, como es un mixto, lo que está generando es un decimal periódico mixto. ¿Está bien? ¿Cómo se va a expresar eso? Bueno, el exponente te va a decir cuántos decimales no periódicos. Sería 0, ¿cuántos no periódicos? Entonces sería una B normal. ¿Y este 11 cuánto genera? 2, ¿no? Sería un CD periódico puro. ¿Está bien? Y esto, si tú usas la calculadora, te va a salir hecho de esta forma. ¿Sí? Lo pueden corroborar dividiendo inclusive, porque solo tienen que dividir hasta 4 formas, ¿no? ¿Ya? Entonces yo creo que va a ser 0, 0, no estoy seguro. La pregunta, ¿cuántas cifras tiene el periodo 17 sobre 707? Silencio, jóvenes. Adriano. Entonces, 17 sobre 707, ¿no? Lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? El denominador, analizar. ¿Quién es 707? Y analizar ahora por partes, ¿sí? Por partes. Si es que ambos factores están en el mismo número de 9, por ejemplo, ¿en cuánto periodo se encuentra el 7? ¿Qué periodo tiene? ¿En cuántos 9? En 6, ¿verdad? No, pero no es. Sí, es en 6. ¿Aquí hay 7? Es en 6. Entonces, ¿y el 101 en cuánto se genera? 4. Se graba su. Entonces, ¿en cuánto o cuánto periodo generará su producto? En 24. En el mínimo común múltiplo de 6 y 12. Entonces, el periodo, la cantidad de cifras periódicas va a ser 12. Otro ejemplo, si fuese 13 sobre, por ejemplo, 41 por 27. Entonces, tú analizarías el 41, ¿dónde está? ¿En cuántas cifras periódicas? En 5. En 5. ¿Y el 27? Está en 3. Entonces, el producto, ¿cuántas cifras periódicas generaría? 15 cifras periódicas, ¿está bien? Porque el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. ¿Ya? Así determinas la cantidad de cifras periódicas que va a tener. No vas a poder determinar cuáles son. Todas las cifras no las vas a poder determinar. Algunas sí. Te voy a explicar. Por ejemplo, hay preguntas que te pueden venir así. 13 sobre 41 por 27 me va a generar un periódico puro, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en el denominador no hay ni 2 ni 5. Entonces todo esto va a ser puro. Y esto va a ser, por ejemplo, 0,xyz así. 15 veces. 15 cifras. ¿Eh? Pero me cansaría escribiendo las 15 cifras. Te pueden decir hallar z. Y esto es sencillo. ¿Quién es x, y, z así? Este es el número normal. ¿Dividido entre quién? Entre puros 9, ¿sí o no? ¿Está bien? Si yo multiplico el 9 por el 13, ¿en qué cifra termina? En 7. El 41 por el 27. Entonces, ¿en qué cifra debe acabar este XY? Para que el 7 por este termine en 7. 1, ¿cierto? Solamente hay un valor. 1. ¿Está bien? Entonces, el análisis de la última cifra se hace así. Le van a venir preguntas. De hecho, en la separata hay preguntas de eso. ¿Ya?